Bueno, vamos a ver si sale mejor el sonido en el video esta vez. Bueno, bienvenidos a todos. Rezamos a la Virgen para empezar este momentito, esta pequeña reflexión que quiere ser como un disparador, ¿no? Para después la oración personal, retomar alguna frase, alguna palabra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, como decíamos, vamos a ir meditando un poquito las primeras lecturas de los domingos de Cuaresma. Meditamos la primera lectura del domingo anterior, digamos, ¿no? Al miércoles en que tenemos esta pequeña charlita. En este caso, la primera lectura del segundo domingo de Cuaresma, que la tomamos del libro del Génesis, capítulo 15, versículos 5 al 12 y el 17 y 18. Lo pueden buscar también en internet, está la primera lectura. La página curas.com.ar tiene las lecturas de cada día. Podemos bajar la aplicación incluso en el celular para tener las lecturas de cada día, poder consultarlas. También el santo de cada día. Bueno, vamos a hacer una lectura de corrido y después nos quedamos con alguna cosita. Dios llevó a Abraham afuera y continuó diciéndole: mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor, que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham, diciendo: yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El domingo pasado nos encontrábamos con el texto del libro del Deuteronomio, ¿se acuerdan? Donde el pueblo de Israel repasa su historia, su origen, para descubrir el llamado de Dios y crecer en la confianza. Mi padre era un arameo errante, que el Señor hizo salir de Egipto, del lugar de esclavitud. Podemos decir que fue un prólogo a la historia de la salvación que iremos leyendo domingo tras domingo hasta la Pascua. Una historia que también de alguna manera volvemos a retomar en la vigilia pascual. Hoy estamos ante la palabra de Dios que nos relata el llamado de Abraham. Le hace una promesa concreta que tiene 3 partes. Una descendencia numerosa, una tierra donde vivir y ser una bendición para todos los pueblos.
Quizás la tercera no está tan presente en este fragmento del Deuteronomio, pero si uno lee el capítulo 12 del Génesis, capítulo 12 están los tres elementos de la promesa de Dios a Abraham: la descendencia, la tierra y que él sea una bendición para todos los pueblos. Vamos a ir entonces metiéndonos en el texto y tratemos de imaginar la escena, lo que San Ignacio llama composición de lugar, ¿no? Tratar de imaginar la escena. Dios se encuentra con Abraham en su carpa. Seguramente Abraham ya estaría acostado para dormirse. En ese momento del día donde la memoria nos hace recordar lo vivido, las cosas lindas, pero también nuestras fragilidades, nuestros fracasos. La noche nos muestra muchas veces lo que no pudo ser. Momentos antes de este texto, Abraham, lleno de angustia y de decepción, le dice a Dios: ¿para qué me vas a dar algo? ¿Para qué me vas a conceder dones si yo sigo sin tener hijos y un sirviente mío va a heredar todo lo que tengo? Y entonces, dice el texto, Dios lo llevó afuera. La imagen, ¿no? Imaginarnos, Dios que lo saca afuera de la carpa. Afuera de la carpa, pero también afuera de su angustia, de su pensamiento enredado, de su tristeza. Dios lo saca de la depresión y del pesimismo y lo hace mirar al cielo, mirar para arriba, mirar más allá de él y de sus adversidades. Mira el cielo, le dice, no abandones tus sueños, tus ideales, tus deseos. No te hundas en la fatalidad del presente. Después le dice, si podés, contá las estrellas. Obviamente le da una tarea imposible. Imaginemos la noche estrellada en medio del desierto o del campo, en nuestro caso, ¿no? Seguramente tuvimos la oportunidad alguna vez de ir al campo de noche o de quedarnos sin luz en la ciudad y ver las estrellas, y vemos el cielo lleno de estrellas, ¿no? De hecho, si queremos dormirnos, es como contar ovejas, ¿no? A la 10ª, knockout. Si podés contar las estrellas, abre a Abraham al asombro por la inmensidad de la creación. Y en el colmo de su asombro, Dios la remata, así será tu descendencia. ¿Cómo? Abraham queda en shock. Abraham tiene aproximadamente en esta época 76 años. Y Sara, su esposa, debe tener más o menos por ahí. Tendrá una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, le dice Dios. Cosa de locos, un misterio que no entra en la cabeza. Ante el asombro del Dios amor, que se comunica, que se revela, que nos revela, Abraham responde con la fe. Abraham, dice el libro del Génesis, creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Es lo que hoy leímos también en la segunda lectura, que lo retoma San Pablo, hablando de la fe. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor a nosotros en el siglo XXI, que caminamos en esta Cuaresma, en Buenos Aires, en esta parroquia? Abraham no creyó en las cosas que Dios le dijo. Abraham dice creyó en Dios, en el Dios que le decía esas cosas. Creyó en el Señor y como consecuencia en su palabra. Nuestra fe, lejos de ser un vacío código ético, es un abandono en las manos de Dios amor. Él no tenía nada tangible a lo que aferrarse. Era viejo, no tenía hijos,
no tenía oportunidades ya. La promesa de Dios superaría al tiempo de su vida. Pero igual se abandona con la certeza de que el Señor es fiel y digno de fe. Las dos cosas, es fiel y digno de fe. ¿Cuántas densas oscuridades habrá experimentado? Sin embargo, al recordar la promesa de Dios, eso lo hizo mantenerse fiel. Volvemos al relato. Dios le hace a Abraham otra promesa, la tierra. Se lo dice diciéndole su identidad. Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Entonces él hace una pregunta que tenía atragantada y que todos tenemos esta pregunta frente a las promesas grandes de Dios. ¿Cómo sabré que la voy a poseer? ¿Qué garantías me das de que se va a cumplir lo que me decís? Dios hace con Abraham entonces un pacto y lo sella con un rito simbólico propio de los pueblos primitivos. Hace poner a Abraham animales descuartizados, cortados a la mitad, una mitad frente a otra y un pasillito en el medio. Me levanto para mostrarlo. Antiguamente, los contratos políticos, esperemos que no pase hoy en día, ¿no? Hoy en día se pelean en la calle o en el Congreso, ¿no? Pero antiguamente los contratos o las alianzas políticas se sellaban con un pacto, con una alianza, ¿no? Entonces se ponía una mitad frente a la otra de los animales descuartizados y entonces las partes pasaban por el medio, como diciendo, si yo no cumplo, que termine como estas víctimas. Acá tenemos una diferencia. No es Abraham el que pasa por el medio, es Dios. Con esa antorcha encendida, con ese horno humeante que dice el Génesis, es Dios el que pasa por el medio, el que pasa por entre las víctimas y se hace garante de la promesa. A pesar del sufrimiento que pueda llegar a haber en el futuro, que Dios no se lo niega, tu pueblo irá a Egipto, será sometido como esclavo. Sin embargo, Él es siempre fiel. Hoy el Señor también nos pide a nosotros que lo miremos a Él. Ya no hace con nosotros una alianza usando animales o vegetales sacrificados o quemados. Nos ha dado a su propio Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Dejémonos transformar por el Señor, educar por su bondad. Aprendamos de su amor y de su misericordia como lo hizo María, la servidora del Padre. María al pie de la cruz es presencia de la fe de Abraham, que vio a Dios pasar por en medio de las víctimas. María al pie de la cruz ve el amor de Dios en la cruz. Permitamos que plasme en nuestro corazón sus mismos sentimientos. Y para esto no hay fórmulas mágicas, Tenemos a mano cuanto podemos usar. La fe, la esperanza, el amor, las privaciones en favor de los más necesitados y sobre todo gastar tiempo en su presencia. La fe en el Señor va de la mano con la misericordia y con la caridad. Como hizo Abraham. Abraham era un hombre generosísimo. Lo podemos leer en la palabra. Creemos que Dios es amor y por amor Dios sale de la órbita de sí mismo y entra en el mundo del hombre, en la historia concreta, en nuestra vida cotidiana. Y sintiendo su presencia cercana, no podemos más que comprometernos con la vida de los que nos rodean. Así, en el atardecer de nuestras vidas, cuando seamos juzgados en el amor,
pueda el Señor decir también de nosotros lo que dijo de Abraham. Este creyó en Dios, y que el Señor lo tenga en cuenta para nuestra retribución final. Le pedimos esa gracia al Señor, esa gracia a San José, que interceda por nosotros. Podemos ver también en San José una concreción, podríamos decir, de la fe de Abraham. También en la noche, también en las dudas, también en la incertidumbre del futuro, también en el no saber para dónde disparar. Bueno, también José creyó en Dios y se lo tuvo en cuenta para su justificación. Bueno, que el Señor nos conceda por medio de San José y de la Virgen estas gracias que pedimos, ¿no? De ser fieles en medio de las dificultades, de animarnos a salir de la propia carpa en los momentos de angustia, en que nos enrollamos a nosotros mismos, poder contemplar más allá, mirar el cielo, mirar a Dios, fijar nuestros ojos en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,